Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 de la mañana, gracias. Le envío un abrazo a Loja, Alfredito Samaniego, que claro, tiene también una referencia, ¿no? Una cosa también es tener el presupuesto en papel y otra que el Ministerio de Finanzas transfiere el dinero. Muchas veces se guardan el dinero todo el año y lo transfieren al final. También es válido ese comentario que me hace Alfredo, que está en sintonía desde la querida provincia de Loja. Bueno, sigamos hablando del tema seguridad, porque han sido 6 días muy complejos desde el sábado. Esta ha sido una sucesión de episodios. El sábado comienza la crisis en la penitenciaría del Litoral, que digamos para algunos ya era algo casi cotidiano, normal. Ya parece que ni siquiera como sociedad nos espeluznamos cuando escuchamos que hay algún tipo de motín o incidentes en alguna de las cárceles del Ecuador. Empezó el sábado. El domingo continuó esa crisis de violencia en la penitenciaría y mataron al alcalde de Manta. Luego hubo la retención de guías penitenciarios. Inicialmente se hablaba de 96, terminaron siendo 137 en varias cárceles del país, con huelga de hambre incluida de los privados de la libertad. Luego tuvimos la declaratoria del estado de excepción en Los Ríos, Manabí y el cantón Durán en la provincia del Guayas. Luego tuvimos violencia en algunas zonas periféricas de Guayaquil. La vía perimetral, algunos barrios, ahí quisieron saquear un local comercial. Entiendo que también hubo un atentado sobre una gasolinera en la zona de Pascuales. Hay una imagen que la mostramos ayer de un bus con pasajeros al que le tiraron una bomba molotov, una locura, en Guayaquil, al punto de que la FETUC, la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, amenazó con la posibilidad de dejar de circular si es que no se le ofrecía garantías. Al mismo tiempo, Esmeraldas, amotinamiento en la cárcel, pero además violencia en las calles. Lo revisamos también ayer, ese video estremecedor de un padre grabando el momento en que están tratando de ocultarse en el aula de una escuelita protegiendo a sus niños, con una señora que también está tirada en el piso. Una locura eso, ¿no? Y lo de Esmeraldas que ayer continuó según la referencia de Darío Robinson. El secuestro de los 3 auditores de la Contraloría General del Estado, denunciado ayer mismo por la Contraloría. O sea, han sido 6 días de locos. ¿Qué opina Carla Álvarez, que está acá con nosotros, especialista en materia de seguridad y a quien le agradezco por acompañarnos? Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Fabricio, hola Belkis. Bueno, es muy difícil lo que estamos viviendo. Creo que el país en pocos años ha pasado de considerarse una isla de paz a ser un pequeño infierno, ¿no? Y esto no es una sensación o una percepción, sino que los indicadores muestran que la violencia está completamente desbordada, ¿no? Entonces, lo que vemos, y creo que es súper importante que haya tanta información circulando en las redes sociales, y podemos ver el crecimiento brutal de la violencia durante estos últimos 5 años. No se trata ni de percepción ni de paranoia, es una realidad. Exactamente. Y en estos gráficos, bueno, estamos viendo la muerte violenta, que además no ha crecido de manera lineal, que es una cosa que yo siempre digo, sino que en los últimos años, y desde el 2021 específicamente, empieza a crecer de manera exponencial. Es decir, no tenemos un leve incremento, sino que empiezan a multiplicarse los indicadores. Y de repente, pues podemos multiplicar la tasa de homicidios y asesinatos por 7 o por 8. Creo que esta es la espectacularidad del caso ecuatoriano, ¿no? Violencia similar hay en otros países de América Latina. Recordemos que América Latina es el continente más violento del planeta Tierra. Sin embargo, lo que llama la atención del caso ecuatoriano es que haya una degradación tal de las condiciones de vida en términos de violencia y en términos también de bienestar y de derechos, de acceso a los derechos. Entonces, claro, la pregunta que resulta y que todos los medios de comunicación nacionales e internacionales se hacen es ¿cómo se pudo hacer en tan poco tiempo tanto para que el país esté en estas condiciones de deterioro tan graves, ¿no? Entonces creo que eso es lo más impactante del caso ecuatoriano, y resulta impactante también que no haya justamente un liderazgo para salir de esa situación, que no haya un camino para revertir las condiciones, y que casi que estemos contando los días para que haya un relevo presidencial, para que se pueda retomar el orden o para encontrar un camino a seguir. ¿Y podemos creer que eso va a ocurrir? Mira, yo tendría la esperanza de que ocurra. Yo creo que tienen los candidatos y la candidata tienen que tener una responsabilidad en este momento de tener un plan de seguridad.
creo que es como el requisito número uno para darle nuestro voto a los contendientes en la campaña ahora. Tienen que tener un plan de seguridad, tienen que tener una agenda con priorizaciones, tienen que saber cómo van a invertir el dinero que les queda, lo que pueden disponer de ese dinero que no está comprometido ya, y además tienen que tener seleccionado un equipo de trabajo. Es decir, el Ecuador está en una situación de violencia que no podemos esperar que el presidente o la presidenta se sienten en Carondelet y empiecen a diseñar una estrategia. Recién. Ajá, eso no podemos. O sea, deberían esperar. desde ya tener una estrategia, incluso tener su equipo. Totalmente. Y me parece que con excepción, creo que el único que está presentando, aparte del que podría ser su equipo, es Javier Hervas. No sé si los otros candidatos lo han hecho, pero he visto algunas referencias de Javier Hervas presentando algunas personas que podrían ser parte de su equipo si es que llegase a ganar las elecciones. Sí, esto es una cosa que deberíamos ahondar, se debería ahondar en las entrevistas, deberíamos ahondar en los cuestionamientos a los candidatos, decir, ¿cómo lo vas a hacer? Porque todos ofrecen, mire, que la mano dura, que vamos a castigar a los delincuentes, que, bueno, por el castigo de delincuentes, el aumento de penas, la construcción de nuevos centros carcelarios no son medidas inmediatas. El aumento de penas pasa por una modificación de la ley y eso pasa por una discusión en la Asamblea y no va a tener menos de un año. Hay gente que habla también de la compra de tecnología, que van a comprar aviones, radares, cámaras, bueno, los procesos de compras públicas son muy largos. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? ¿Qué podemos hacer con esto que tenemos a la mano? Es la pregunta que debemos hacer a los candidatos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, lo que yo comentaba hace minutos y lo compartía con la audiencia, el hecho de que en el primer semestre del año el ministerio que está a la cola en cuanto a la ejecución presupuestaria es el Ministerio del Interior? O sea, a mí no me cabe en la cabeza, créame, tal vez soy yo el que está exagerando, estoy equivocado, pero no puedo entender cómo en este contexto de inseguridad, el que está a la cabeza de la ejecución presupuestaria es el Ministerio del Deporte y el que está en la cola es el Ministerio del Interior, que no ejecuta ni el 9% del presupuesto en el primer semestre del año. ¿Cómo entender que además recién están tratando de comprar pistolas y fusiles y les van a entregar municiones a los policías sin tener pistolas? Recién están iniciando un proceso, yo no sé cuánto se van a demorar en adjudicar, en firmar el contrato y en establecer los cronogramas de entregas. ¿Cómo se entiende eso, doctora? No se entiende. Yo no podría dar una explicación. Lo que veo es que definitivamente no hay una acción y esto es como es la muestra de que hay una completa desorganización en el gobierno, que no se sabe a dónde ir, que no hay una priorización de acciones. Creo que la falta de ejecución presupuestaria debería ser suficiente como para que el titular de la cartera de seguridad renuncie. Totalmente. Porque eso quiere decir que no sabe cómo ejecutar su plan, que no sabe cómo gastar y que definitivamente es su responsabilidad directa que la policía esté desabastecida y que estemos en estas condiciones. Carla, ahí yo quiero tener claro algo. No hay nada que lo justifique, ¿verdad? Porque hay quienes pueden decir, bueno, pasa por problemas contractuales, por demoras en los procesos y demás, pero estamos hablando ya de medio año con ese nivel de ejecución. Sí, y el año pasado también hubieron denuncias sobre la subejecución. Además, la subejecución está en el campo de la seguridad, que es lo más grave, lo que estamos sintiendo, pero también están en otras carteras de Estado, ¿no? Entonces, creo que hay un lineamiento donde el gasto no es una prioridad y esto es algo que digo, ¿no? Siempre, el gobierno responde de manera discursiva a las crisis de seguridad, pero no con acciones concretas. Y de manera tardía, además. Sí, entonces decreta estados de excepción, habla sobre la prioridad, ofrece lo que va a hacer, pero no gasta. Esto significa que no hay una prioridad real. Creo que definitivamente los titulares de las distintas carteras de Estado, pero especialmente de seguridad, debería dar un paso al costado, porque este desbordamiento de la situación es su responsabilidad por falta de equipamiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, de contener toda esta violencia y que están incapacitadas por lo que se ve. Carla, yo quiero volver a mi primera pregunta sobre si es posible un cambio de esta realidad en cuanto al manejo gubernamental. ¿Y sabe por qué preguntaba con tanta incredulidad? Porque si bien es cierto que ha existido una total falta de liderazgo, como usted la describió, eso es incuestionable, también es una realidad que hay mafias que se han tomado prácticamente el país. Sí, no es...
A ver, creo que hay que mirar el tema de la criminalidad organizada y transnacional en términos regionales y globales. El crecimiento del crimen organizado no es una cuestión que ocurre solo en Ecuador, está ocurriendo en toda América Latina. América Latina también es uno de los continentes más azotados por la criminalidad organizada. Hay organizaciones que lo estudian y que asocian esto también a la debilidad institucional de los países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Venezuela. Hay un informe que salió en el 2021 que decía, bueno, en el que se podía ver que a menor institucionalidad, mayor crecimiento del crimen organizado. Ecuador estaba en ese momento a la cola o detrás de Colombia, de Venezuela, de Brasil, que eran países que tenían más criminalidad, aunque tenían un poco más de institucionalidad. Pero Ecuador estaba justamente en el grupo de estados que más criminalidad tenía y que más debilidad institucional mostraban. Esto en el 2021. El informe del 2023 de esta Organización de Naciones Unidas, que se encarga del crimen organizado, va a ser diferente, sale en unos pocos meses y va a mostrar el deterioro institucional del Ecuador. Entonces, ¿qué perspectivas nos da esta lectura de la institucionalidad? Pues que la persona que se sienta en Carondelet tendrá que fortalecer las instituciones de la seguridad sí o sí. Y hay caminos para hacerlo, es decir, dotar de chalecos, de pistolas, de municiones, depurar la policía para que puedan actuar adecuadamente, para que no estén tan involucrados en los delitos, depurar las Fuerzas Armadas también, fortalecer la justicia, equiparla, son cosas que se pueden hacer y son cosas que tienen efectos inmediatos. También hay que pensar en que hay que investigar y poner un peso sobre la relación entre las fuerzas del orden y lo que ocurre dentro de las cárceles, es decir, el desvío de armas que se ve, que es evidente en las cárceles y que ha generado tanta violencia. Hay que organizar el sistema carcelario. Bueno, hay muchísimo trabajo por hacer. Y de todas estas cosas, de todo este conjunto de iniciativas, pues hay que preguntar a los candidatos por dónde van a empezar, cuál va a ser el paso número 1 y cuánto van a invertir. ¿Y quién lo va a hacer? Porque nosotros en este momento estamos pagando el costo de tener un equipo de trabajo que no tiene idea de lo que va a hacer. Yo creo que, por ejemplo, el secretario de Seguridad ya está entre los 10 más buscados. Porque o sea, no ha aparecido. No aparece. Exactamente. O sea, en esta crisis, en estos últimos 6 días de crisis que estamos enfrentando, yo no le he visto al general Bravo. Sí, yo también lo estoy General buscando. Bravo no aparece, no hay vocería, el que aparece es el ministro del Interior, pero el secretario de Seguridad no se lo ha visto. ¿No? Y tenemos también un consejero que fue designado, que renunció a los 2 meses diciendo que ha cumplido su misión. Y que había dejado un plan, que había dejado doctrina, dijo el general Moncayo, que a mí se me extrañó, y yo también lo mencioné en este espacio, ¿qué tipo de doctrina y qué tipo de plan se dejó? Y tampoco hemos visto resultados ni de esa doctrina, ni de ese plan, ni de su paso por el gobierno. Entonces, bueno, tenemos muchísimos déficits, digamos, muchos resultados negativos. Entonces, tiene que venir un equipo activo, ágil, que sepa qué va a hacer. A mí me preocupa mucho eso. Creo que es una pregunta urgente a los candidatos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a empezar? Casi que deberían recibir la banda presidencial y empezar a designar su equipo de trabajo. Oiga, doctora, hagamos una mirada retrospectiva. Por ejemplo, el año 2009, Diario Expreso publicaba en marzo del 2009 una declaración del excomandante de la unidad de inteligencia de la UIS, el mayor Manuel Silva Torres, que hablaba en aquel tiempo, 2009, que en poco tiempo estaremos como México. Y había advertido que el desmantelamiento de la UIS consolidará el crimen organizado. Eso decía en 2009. Más recientemente, hace 2 años, el colega Arturo Torres escribía en su cuenta Twitter en octubre del 2021, la extensión de la UIS marcó un quiebre, fue el inicio del desmantelamiento de los sistemas de inteligencia policial y militar y debilitó el control antidrogas a todo nivel. Estas decisiones gubernamentales facilitaron la penetración de los carteles en el Ecuador. Podemos atribuir lo que estamos viviendo hoy, porque está claro que esto que está pasando no es que germinó de un momento a otro. Así es. Ya pudo haber sido sembrado hace años, pero ¿tiene sentido esto, el desmantelamiento de la unidad de inteligencia?
A ver, esta es como una versión, ¿no? Una versión que explica que el desmantelamiento de la inteligencia policial es lo que ha permitido el crecimiento de los carteles. Sin embargo, hay que tener conciencia de que paralelamente a esta a la eliminación de esta unidad también se fortaleció el CIES, o todo lo que fue la Secretaría de Inteligencia, que también está dedicada a la búsqueda de la criminalidad, de los patrones de criminalidad para la prevención de estos delitos. Y bueno, hay el fortalecimiento de esta institución también. Entonces se cuestiona que se haya quitado o se haya debilitado la investigación en términos policiales y que se haya creado una Secretaría de Inteligencia. Puede ser, pero lo que sí es importante y lo que me parece que es relevante destacar es que el Estado ecuatoriano no se quedó sin inteligencia, ¿sí? Siempre hubo una inteligencia que puede manejarse mejor o peor, pero tuvo una inteligencia. Y además, el crecimiento de la criminalidad no tiene patrones únicos, ¿sí? Hay que ver que además de la inteligencia se tomaron una cierta cantidad de medidas en el Estado que permitieron reducir la violencia, también permitieron un proceso de incautaciones adecuadas. Recordemos que incluso el ministro Serrano en algún momento fue condecorado por los Estados Unidos. Por la DEA. Sí, por la labor que tuvo. Es decir, hay cuestionamientos que se pueden hacer sobre los diseños institucionales, eso es entendible. Lo que creo es que podemos cuestionar ese diseño, pero nunca dejó de haber un Estado que estaba pendiente investigando la criminalidad durante... Estas críticas se refieren al periodo del correísmo. Yo creo que durante el correísmo hubo una institucionalidad que estuvo pendiente de lo que ocurría con la criminalidad. Ahora hemos retrocedido en el fortalecimiento de esta institucionalidad. Y creo que esto es una cosa bien relevante. ¿Usted no cree, perdón que le interrumpa, usted no cree que durante el correísmo se debilitó, como dicen algunos críticos, el sistema de inteligencia, los sistemas de control, y esto permitió la penetración paulatina del crimen organizado hasta que desbordó esta situación ahora en 2023? No creo que ocurrió de esa manera. Creo que durante el correísmo hubo una institucionalidad adecuada que se ha debilitado recientemente, a partir más o menos del 2017, con esta lógica del Estado obeso. Yo creo profundamente en la institucionalidad y creo que las instituciones que se dedican a la seguridad deben tener un marco normativo adecuado, una institucionalidad que implica también un equipo de trabajo adecuado y un presupuesto que permita hacer un gasto de investigación. Y tal vez la expresión de esos errores atribuyendo al Estado obeso, creo que la expresión más clamorosa fue la desarticulación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era el que a nivel ministerial manejaba el sistema carcelario. Ya, y no solo eso, sino que además se eliminó la CETED, que era la Secretaría Técnica de Drogas, que se encargaba de la política de drogas del país, y se encargó toda la política de drogas, asumiéndola como narcotráfico, a la policía. Entonces, el Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que no tiene institucionalidad para su política de drogas. Se eliminó el Ministerio Coordinador de la Seguridad a nombre de que generaba mucho gasto para el Estado, cuando ahora vemos que nosotros necesitamos articulación de las distintas carteras de Estado para trabajar adecuadamente. Entonces, creo que la debilidad institucional ha tenido un impacto sobre las circunstancias que vivimos actualmente. Creo que es necesario fortalecer, probablemente con un diseño nuevo, poniendo distintos pesos en la investigación criminal. También veo, y esto es una cosa importante de decir, que durante el periodo de desmantelamiento de la institucionalidad se ha reducido el peso de la investigación criminal y de la investigación del delito común y corriente. Y eso ha tenido impacto también sobre la débil ejecución de los procesos de judicialización en el país. Es decir, no se investiga, no se procesa, no se castiga y claro, la impunidad resulta muy barata en este país. Correcto. Carla, de otro lado, ¿qué análisis le merece a usted este pacto entre bandas que hemos visto en estas últimas horas a través de ruedas de prensa como un supuesto acto de pacificación?
Al respecto, el portal digital Primicias publica que esta acción en concreto, al referirse, por ejemplo, a la de alias Fito, podría tener un objetivo claro, y es agrupar a las bandas y controlar el sistema carcelario del país. Solamente para agregarle, porque me leíste la pregunta y también tenía aquí la referencia. Ayer circuló, luego del tema de alias Fito, que por cierto, hasta el sol de hoy, pese a que durante 2 días los periodistas hemos estado solicitando información a las autoridades sobre en qué condiciones o en qué circunstancias se graba un video por parte de un privado de la libertad que está recluido en una cárcel, que es la cárcel 4, ubicada en el centro penitenciario de Guayaquil, flanqueado por 4 personas armadas y la aparente presencia de un policía ahí, no nos dicen hasta ahora nada, pero se suma un video de la organización Los Tiguerones, donde aseguran que quieren la paz con los otros grupos. Pedimos disculpas por los acontecimientos de las últimas horas en Esmeraldas. Esto publicó el colega periodista Edison Mendoza. Edison también publicó Organización Ciegos, Sordos y Mudos. No sé si es algo con Shakira, ¿no? Ciegos, Sordos y Mudos. Ya nos unimos a la paz desde la cárcel de Bellavista en Santo Domingo. Y más recientemente lo que decía justamente Belkis, que es lo de Quevedo, ¿no? Desde Quevedo, el GDO de los Lobos también. Y el GDO de los Lobos se une al acuerdo de paz. En un comunicado indican que el ministro Zapata accedió a sus pedidos para la negociación de dicha paz. Para complementar lo que le preguntaba Belkis, doctora. Bueno, no puedo especular sobre las intenciones de las pandillas. Esto es una cosa que no sé, no me corresponde, porque además está como muy caliente y pues no he tenido... No conozco la situación efectivamente entre las pandillas. No sé cuáles son sus intenciones. Lo que sí puedo ver, lo que la lectura me permite ver, es que la declaración de alias Fito fue posterior a la declaración de pacificación y de control de las cárceles del gobierno. Entonces, el gobierno dijo que había controlado las cárceles y después alias Fito dice, vamos a pacificar, decidimos poner las armas o deponer las armas y entregarlas. Entonces, lo que muestra ahí es que lo que dijo el gobierno no era real. Es que además que alias Fito pone las condiciones y cuando él cree que debe poner las condiciones. Entonces me genera esto una lectura de que es probable que las pandillas tengan muchísimo más control y más fortaleza que el gobierno mismo para imponer la paz. Y esto es grave porque nos devuelve otra vez a la falta de control en los centros penitenciarios. Pero esto es la lectura con respecto al discurso de alias Fito. Pero también hay la lectura que se puede hacer del decreto de estado de excepción, que me parece que el contenido es bastante débil y vergonzoso, ¿no? Porque el decreto ejecutivo son largos los 2 últimos decretos y tienen además un componente que se llama hechos fácticos, y en el decreto de estado de excepción sobre las cárceles, pues toda la información que sustenta los hechos fácticos está basada en la prensa y son todas notas de prensa de diarios internacionales. Lo que quiere decir, primero, que el SNAI no está produciendo información de calidad ni de primera mano para sustentar el decreto de estado de excepción que toma el gobierno. Esto es una debilidad enorme. Y después hay este error, no sé si fue error, confusión, pero se filtró por ahí el hecho de la piscina de las tilapias, que es risible. Pero es que han puesto pusieron en uno de los considerandos del decreto ejecutivo. Sí. Es risible, completamente risible. ¿Cómo se explica algo así? No tiene explicación. Tilapias, 2 cerdos en la cárcel de Santo Domingo. Anteayer entrevisté en el espacio digital de la tarde a una exdirectora de rehabilitación social que decía que era muy normal que tengan galleras. Yo casi me caigo de la silla cuando lo escuché. No es normal que los presos se encarguen de su alimentación y teniendo además una producción de una piscina de tilapias con las dimensiones que eso implica. Pero además cuentan que hay una tanqueta de las Fuerzas Armadas que se atascó en la piscina de tilapias. Es todo
de Ripley. Es todo muy risible, pero esto muestra el descontrol. Entonces, alias Fito es como una expresión más de todo el descontrol que existe en las cárceles. No sé cuál es la intención que tengan las pandillas. Lo que sí puedo decir es que la intención decidida del siguiente gobierno debe ser poner orden. Eso va a requerir dinero y eso va a requerir un ordenamiento y necesita que se dé un golpe sobre la mesa para que podamos retomar el control carcelario, porque la violencia se desborda en las ciudades, como ya se ha dicho y como hemos venido testificando. Lo último, hablábamos de que no aparecía el secretario de Seguridad. Bueno, apareció el día de hoy. Le ha concedido esta mañana una entrevista al colega Lenin Arteaga de Coavisa. EcuadorInmediato.com dio cuenta de esto. Para el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, dice la nota de EcuadorInmediato.com, la baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos, en donde creemos que la inconducta es algo normal, son causas de la ola de violencia que vive el Ecuador. Póngame el extracto del secretario, tenga la bondad, póngale. Lenin, las soluciones a la violencia está institucionalizada, y desde mi punto de vista, con respecto a quienes nos escuchan, es porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos, a quienes les corresponda, en donde creemos que la inconducta y lo que era norma de comportamiento ahora es algo normal. Realmente nos invita a tener información que se vuelve en inteligencia y determinar cuáles son las posibles causas por lo que estamos viviendo en este momento. Y muchas de esas causas son estructurales, no solamente son coyunturales, y es a lo que tenemos que atacar, porque el concepto que tiene hoy el Estado es de una seguridad integral. Y seguridad integral quiere decir que abarca a todas las instituciones del Estado e inclusive a todos los ciudadanos, cerca de 18 millones de ecuatorianos que somos, y también atacar a todas esas aristas de violencia que tenemos en el país, porque recordemos que el crimen organizado no solamente es microtráfico, es tráfico de armas, de explosivos, minería ilegal, trata de blancas, coyoteros, lavado de dinero. Es decir, el país realmente está en una crisis de un ataque del crimen organizado muy fuerte y que tenemos y lo estamos enfrentando. Correcto. Solamente para cerrar y una última reflexión de Carla. Habla el secretario de la baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos. O sea, no sé si el asesinato al alcalde de Manta o el asesinato a Rieder Sánchez o a Jairo Laya o etcétera tengan que ver con la baja autoestima. Carla. Creo que estos discursos lo que hacen es poner el peso de los hechos violentos sobre la subjetividad. A la final la falta de valores también es una cosa que puede ser medida subjetivamente, y esto es desconocer que la violencia, el deterioro del tejido social, la criminalidad se puede manejar de manera técnica, con indicadores claros, con medidas estratégicas concretas que además son medibles y son evaluables a través del tiempo. Entonces creo que esta es una declaración muy subjetiva que tampoco arroja luces sobre lo que se debe hacer o no, y creo que la seguridad amerita un manejo más técnico. No comparto lo que dice el secretario de Seguridad, además que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas trabajamos diariamente, nos apegamos a ciertas conductas que son de trabajo, tenemos valores, la mayoría de los ecuatorianos vivimos en paz. Hay una explosión de violencia que está como focalizada de ciertos grupos y que no corresponde a la mayoría de la sociedad. Creo que no son adecuadas estas declaraciones y hay que... porque pasa por una problemática estructural. Absolutamente. Y además porque se maneja técnicamente la seguridad. Es decir, hay que entender cuáles son los indicadores de la seguridad. No podemos decir que son inconductas, que hemos perdido valores. No es adecuado este manejo. Creo que esta es parte de las responsabilidades que tiene el gobierno sobre la situación actual. Entonces, bueno, hay que manejarlo de otra manera, diría yo. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Carla Álvarez ha estado con nosotros, especialista en materia de seguridad, conversando sobre este tema. Les juro que escuché al secretario de Seguridad y no lo creo. Lo escucho y no lo creo. 7:40, pausa, seguimos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.